Vamos a empezar con la creación de modelos de terreno. Para la creación de los modelos de terreno, entonces lo que vamos a hacer es dejar únicamente activa la capa de puntos. Voy a seleccionar todas estas capas, voy a desactivarlas o apagarlas y voy a dejar solamente prendida la capa de puntos. Con la capa de puntos, lo primero que debemos hacer es verificar nuevamente, antes de crear el modelo de terreno, sus propiedades y verificar que no tengamos filtros sobre ella. No deben haber filtros en el Definition Query, debe estar vacío. Y también debemos verificar la fuente, debe tener sistema de proyección, aquí lo tenemos. Y debemos verificar el tema del rango de las elevaciones. Vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a ordenar por cota, de menor a mayor y de mayor a menor. Recuerden que este modelo nos va a quedar entre 738.693 y 769.497. Estos puntos ya están depurados. Para el desarrollo del quiz van a utilizar una copia de esta capa que ya está cargada en el repositorio de datos. Se llama topografía. Con esta nube de puntos, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de creación de tints. Acá en el Art Toolbox tenemos un grupo de herramientas que se llama 3D Analyst. En ese grupo de herramientas vamos a poder crear superficies. Vamos a utilizar para ello la pestaña de administración de datos o el grupo de administración de datos, y por acá tenemos superficies trianguladas. Con esta herramienta de acá vamos a crear la superficie. Para que les funcione el 3D Analyst deben ir a personalizar, extensiones, y debe estar activo el 3D Analyst. Si no está activo, pues no les va a funcionar, entonces deben activarlo. Y también, ya les había explicado, pueden dejar activo de una vez el espacio de Analyst. Lo vamos a necesitar para unas estadísticas. Damos en cerrar y ejecutamos la función de crear tints. Como lo vamos a hacer a partir de puntos, entonces lo primero que hacemos es definir cómo se va a llamar la superficie. Vamos a clicar en este botón, tint de salida. Vamos a ir a la carpeta del taller 5, que está en CPIAs, taller 5, y esto lo podemos volcar acá donde tenemos los modelos de terreno, MDT. Este en particular se va a llamar tint. Vamos a dejarlo solo con ese nombre simple. Vamos a guardar, es un tint de puntos. Incluso podríamos colocarle al final puntos. También podemos hacer modelos de terreno con líneas. Lo que les sugiero es que hagan la prueba con puntos y con la capa de curvas de nivel y hagan la comparación de los dos. Sistema de coordenadas debemos asignarlo para que nos quede proyectado correctamente. Vamos a utilizar Magna Colombia Bogotá, igual para el quiz. Damos a aceptar. Entidades de entrada, vamos a utilizar del proyecto los puntos topográficos que ya están depurados, o sea, esta capa que tenemos acá. No es recomendable hacerlo con el SHP puntos. ¿Por qué? Porque no está depurado y tiene nodos con cota 0 y hay nodos repetidos. Tampoco es recomendable hacerlo con el CAT por la misma razón. Aquí en la elevación vamos a utilizar el Z de la entidad. Esos puntos están en 3 dimensiones. Vamos a utilizar el shape Z. No podemos utilizar líneas fuertes o líneas suaves. Tienen que ser puntos de masa. O sea, la arista del triángulo de la superficie se va a crear a partir de los propios puntos. Entonces él lo que va a hacer es unir 3 puntos y hacer una superficie triangulada en 3 dimensiones a partir de esas alturas. Y en atributo de altura es recomendable asignar el valor de la cota. ¿Para qué? Para que cuando identifiquemos con la herramienta de identificar, poder observar el valor de la cota en el punto exacto donde estamos haciendo el clic. Bueno, una vez verificamos los datos de entrada, la ruta de salida, damos en OK. Esto se ejecuta muy rápido. Este es el resultado de la ejecución. Y ya tenemos acá nuestra superficie. Esta superficie es vectorial. ¿Qué quiere decir? Que son triángulos en el espacio. ¿Cómo los podemos observar? Voy a ocultar el toolbox y voy a cambiar el sistema de representación de la superficie. También voy a ocultar el creador de entidades. ¿Cómo cambiamos la representación? Aquí tenemos nuestro modelo de terreno. Encima están los puntos. Si apagamos los puntos y los prendemos, solamente vamos a ver la superficie. Voy a dejarlos activos para que miren los triángulos. Podemos cambiar la representación dando doble clic en Tint, simbología. Podemos cambiar la paleta. Voy a dejarlo, por ejemplo, en verdes. Voy a utilizar 32 rangos o clases para representarlo. Voy a dar a aplicar para que se vean muchos más colores. Y ahora lo que voy a agregar sobre esta superficie es la malla triangulada. Eso lo podemos hacer acá desde agregar. Podemos agregar curvas de representación o contornos, solamente el borde, como lo hace Civil en Autodesk, o podemos adicionar también los lados de los triángulos. Acá hay muchas más representaciones. Les recomiendo que las exploren. Dependiendo de lo que vayan a mostrar en un imprimible o en un entregable, pues les va a servir una u otra. Vamos a utilizar triángulos. Vamos a adicionarlos. Podemos ya cerrar esta ventana. Aquí los tenemos, son estos. Voy a colocarlos en color negro y voy a dar en aplicar. Y vamos a poder ver de esta forma la superficie que creamos. Lo que hace entonces es unir los 3 triángulos más próximos y de esa forma crear planos en 3D. Y eso lo hace sobre todo a la extensión. Hay unas herramientas para corregir este borde porque el dominio no se debería salir de
el límite de los puntos. ¿Cómo podemos corregir eso? Con el Add Toolbox podemos utilizar una herramienta que se llama delinear el área del tin. Podemos cliquear sobre ella. ¿Qué tenemos que seleccionar? El tin, y tenemos que definir la longitud de las aristas más externas. Podríamos utilizar, para que nos quede este triángulo que tenemos acá, una medición sobre esta cara, que sería más o menos 86 metros. Podríamos utilizar como criterio 100 para que aquí nos queden algunos triángulos. Lógicamente aquí no van a quedar muchos. ¿Por qué? Porque no son puntos laterales, es una sucesión de puntos continuos. Vamos a utilizar para este ejercicio como criterio 100. Para el quiz no van a hacer este refinamiento de dominio o de borde. Lo vamos a hacer solamente perimetral. Hay dos opciones, perimetral o todo. Todo es cuando hay una isla en el medio y quiero delimitarla por un contorno de aproximación o radios de aproximación de 100, también lo puedo hacer con esta opción, todo. Y me va a quedar la isla intermedia. Vamos a hacerlo perimetral únicamente. Damos en OK. Esa información no se borra del tin, simplemente se filtra y se oculta por la longitud de arista. Si cerramos, aquí ya podemos ver la superficie. Esta es la superficie que vamos a utilizar. Guardamos y vamos a representarla rápidamente en una escena. Ya podemos ver nuestro 3D con las caras que tiene el lado Z directamente en una escena. Entonces vamos a cargarlo y vamos a visualizarlo para mirar cómo queda. Bueno, ya estamos en nuestra escena. Voy a hacerlo en una escena completamente nueva en blanco. Podríamos utilizar esta, pero lo voy a hacer con una escena nueva. Voy a cerrar la tabla de atributos y voy a cargar el tin. Subo la carpeta de Taller 5, voy a la carpeta de MDT y cargo mi modelo triangulado. Acá ya lo podemos observar. Aquí está con el Z real. Si se acercan y se desplazan, está con el Z real. Vamos a cambiar un poco la simbología. Vamos a colocarle simbología nuevamente con 32 clases. Voy a colocarle esta rampa de color y voy a volver a colocarle los triángulos. Cerramos esta ventana para poderlos ver en 3D. Aplicamos, aceptamos, y para que se vea un poco mejor voy a acercarme a cualquier zona con el centrador en objeto 3D. Nuevamente vuelvo a navegar. Y este sería el Z real, pero para que se vea un poco más exagerada la vertical, voy a multiplicar eso puede ser por 3. Acá lo pueden ver, si se paran detrás de las caras se van a ocultar los colores. Entonces, esta es la forma de representar en 3D esa superficie y está hecha a partir de los triángulos. Esto ya está en 3D. Ahora, ¿cómo podemos hacer para convertir esta superficie en una imagen cuyos píxeles representan la altura? Estos son triángulos, o sea, son vectores. Lo que quiero ahora es crear una imagen voy a volver al ArmMap, con esta superficie. Crear una imagen compuesta por píxeles. Eso lo vamos a hacer con una herramienta que se llama Tint to Raster. Está acá en el catálogo también. Vamos a fijar nuevamente el catálogo. Voy a mover el medidor de entidades. Y por acá tenemos en 3D Analyze una herramienta para convertir desde Tint a otro formato. Tint a Raster. Vamos a dar doble clic. También hay herramientas para extraer los nodos, hacer ingeniería inversa de la superficie, tener una superficie y sacarle sus nodos. Pueden hacerlo con esta herramienta. También las líneas, también las caras, el dominio, que es la línea o el polígono perimetral que acabamos de definir, el más externo. Estas herramientas sirven para eso. Con estas sacan los triángulos. La que vamos a utilizar para convertir en una imagen es Tint to Raster. Damos doble clic. ¿Qué necesitamos? Una superficie triangulada. Aquí vamos a definir el directorio de salida. Van a volcar la superficie directamente dentro de la base de datos. Lo que cambia es seleccionar Taller 5, GDB, abrir la base y volcarla allá adentro. Dentro de la base no necesitamos extensión TIFF, entonces hagámoslo dentro de la base. TIM. Damos en guardar. El formato que debemos utilizar numérico para el valor de las celdas debe ser flotante, o sea, con decimales. Aquí está el rango de valores, hasta 3.4 por e a la 38. No podemos utilizar enteros, ¿por qué? Porque nos quedarían las alturas para leer en metros. Necesitamos tener decimales. En el formato grid no existe el doble, o sea, con más precisión. Esto es bastante preciso, esto es de 32 bits. Acá vamos a utilizar el método lineal o vecino natural. La diferencia es si tengo un píxel, cómo se hace el cálculo a partir de las caras con inclinación 3D. Entonces acá lo vamos a hacer linealmente. Esto es un poco más suavizado, pero vamos a hacerlo lineal. Acá definimos el tamaño de las celdas, o sea, su resolución. Vamos a colocar cell size 1 para que nos queden celdas de 1 por 1 metro. Y en el Z no hay que especificar nada. Vamos a trabajar ese valor multiplicándolo por 1 para que nos queden metros. Damos en OK. Esto es muy rápido.
cerramos, voy a apagar la superficie triangulada y vamos a tener debajo ahora una grilla. Esta grilla es de píxeles, son celdas. Por fuera del dominio pues no van a tener valores, va a ser nula. Hacia adentro va a tener valores. ¿Por qué se ve con este dentado? Porque son píxeles cuadrados de 1 por 1 metro. Acá puedo cambiar la representación, cambiar esa paleta de color cliqueando en la rampa y podemos seleccionar una similar a la que teníamos. Nos va a quedar de esta forma. Este es el modelo de terreno en grilla. Si nosotros guardamos y vamos a la escena y cargamos ahora el modelo que lo guardamos finalmente dentro de la base, aquí lo tenemos. Las bases de datos geográficas pueden almacenar grillas. Si abrimos, se van a dar cuenta, si coloco vista completa, de que la imagen está en Z0. ¿Por qué? Porque no es una capa vectorial. Los píxeles representan la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo el identificador y cliqueo acá en cualquier lugar y selecciono directamente el tin como grilla, que es el que tengo acá al final, y cliqueo, aquí me aparece la cota. Él resuelve la cota a partir de la superficie que creamos triangulada. Aquí, por ejemplo, en este punto, en el último que cliqué, ahí justo, es 752,63. ¿Cómo hacemos nosotros para ver entonces una grilla en 3 dimensiones? Voy a apagar el tin. Eso está con Z0. Si se dan cuenta, acá lo roto y me va a quedar completamente horizontal. Voy a mover para representarla en 3D. Entonces voy a tin. Acá hay algo que se llama alturas base y puedo decirle flote. O sea, cada píxel póngalo a flotar sobre la misma superficie tin de la grilla. No lo va a proyectar sobre la triangulada, sino sobre ella misma. Miren, GDB, MDB, tin. Y acá le puedo definir la resolución. Puedo decirle que la represente, por ejemplo, para que no sea tan pesado, con píxeles de 5x5. Está creada en píxeles de 1x1, pero podemos representarla en 5x5 para simplificarla un poco. Podemos dar a aplicar y ella la convierte a 3D, pero en visualización. Sigue siendo igualmente una imagen. Si yo centro por acá, van a poder ver los píxeles. Acá se ven los píxeles. ¿Cómo le mejoramos la resolución? Doble clic, resolución de raster y le pueden colocar la resolución nativa de creación, 1x1. Aplicamos, aceptamos, aquí ya se ve mucho más nítido. Ahí lo pueden ver. Voy a colocarle la misma paleta de color de hace un momento. Aquí está esa representación. ¿Y cómo hago para, si estoy trabajando solo con grillas, dar un efecto un poco más suavizado? Puedo ir a tin, por acá tenemos mostrar y por acá tenemos algo que se llama permitir la visualización interactiva y vamos a cambiar a una interpolación que se llama bilinear. Vamos a dar a aplicar y acá van a poder observar el cambio en la imagen. Entonces acá estamos visualizando una imagen, estamos elevando los píxeles mostrándolos con Z en función del valor que tiene cada píxel y aquí ya podemos ver el río completamente a partir de una imagen. Es diferente de la visualización que tenemos con vectores. Con vectores lo visualizamos de esta forma, a través de una imagen por celdas sería de esta forma. Listo, cerramos esto, no lo voy a guardar. Siguiente herramienta, ¿cómo hacemos para visualizar perfiles o secciones? Vamos a visualizar secciones sobre este modelo. Para visualizar secciones, entonces acá tenemos las secciones transversales que se llamaron finalmente las corregidas XS Cut Lines. Voy a cambiarles el color, voy a ponerlas de color verde para que las puedan ver. Voy a apagar la nube de puntos. Entonces vamos a hacer una sección transversal como esta. La voy a dibujar en el mismo sentido que estaba, que era de derecha a izquierda. ¿Cómo visualizamos? Podemos ir a personalizar barras de herramientas 3D Analyst y acá vamos a empezar con el tin, con el triangulado para que vean cómo funciona. Tin, acá vamos a hacer una línea de muestreo manual. Voy a tratar de hacerla encima de una de las que ya tengo, más o menos es esta línea, que tiene un pequeño cambio de dirección y termina acá. Cuando termine le doy doble clic. Aquí ya tengo una línea de muestreo y acá puedo decirle presénteme el perfil de la línea de muestreo. Este perfil es un perfil hecho a partir de las caras de los triángulos. Ahora hagamos uno con la imagen. Con la imagen entonces cambiamos de tin, ahora vamos a seleccionar la grilla y se ve la simbología. Debo volver a hacer una línea de muestreo muy similar a la anterior. Por acá veo un pequeño cambio de dirección. Damos doble clic, ya estamos en la grilla, solicito un perfil de muestreo. La diferencia entre los dos no es evidente visualmente, pero si observan acá esta zona, con la grilla nos da una pequeña curvatura y esto tiene muchos píxeles, muchos nodos acá representados. Acá también suaviza un poco este cambio de dirección, acá se ve un poco diferente. Entonces esto es a partir de vectores, esto es a partir de una imagen. Esa es la forma de hacer una representación manual. Para el quiz lo que van a hacer, esto se puede borrar, estas líneas de muestreo se pueden borrar con el puntero de selección de elementos, hacen un cuadro y suprimen. Para el quiz entonces lo que tienen que hacer con unas coordenadas específicas es hacer lo siguiente, una línea de muestreo para obtener
obtener los valores de elevación. Entonces vamos acá a representar con la imagen. Voy a hacer una capa rápidamente dentro de la base de PIAS Taller 5. Voy a ir a EDB, proyecto, y acá voy a crear una capa que se llame perfil, un feature class. Línea perfil va a ser de líneas y no va a tener Z. Es una línea dibujada en planta, es una línea 2D. Acá podemos colocar coordenadas y demás, y lo que voy a hacer es digitalizar una línea para obtener un perfil sobre unos puntos en particular sobre esa línea. Voy a arrancar la edición, estoy editando la base de datos geográfica y acá voy a crear en líneas de perfil una línea. Voy a crear una línea por acá, hasta justo acá, y voy a detener el editor. El punto de inicio lo puse justo acá y el punto de entrega lo puse acá, o sea que la dirección vectorial es de sur a norte. Ahora, si quiero obtener un perfil, entonces tengo que hacer algo adicional, y es, voy a tomar la línea y la voy a fraccionar. Voy a hacer un perfil de muestreo, pero en unos puntos en particular sobre la línea. Voy a volver a editar la base, voy a tomar esta línea, pero antes de eso voy a ir a las capas seleccionables y decir que únicamente es seleccionable la línea de perfil. ¿Para qué? Para no dañar ninguna capa. Voy a seleccionarla y para este ejemplo voy a hacer un fraccionamiento en 20 partes. Voy al editor y voy a hacer un split de entidad. Ya hemos visto el split de capa, este es split de entidad. Aquí solamente voy a partir la entidad que tengo seleccionada. Herramienta split, voy a colocar acá el número de partes, yo quiero hacerlo en 20. Aquí ya lo está fraccionando. Si abrimos la tabla de atributos, aquí ya tengo 20 partes. Para este ejemplo, casi todas quedan iguales, pero esta base tiene una precisión de 1 por 10 a la menos 3, o sea, está aproximando al milímetro. Acá algunos valores son diferentes, como este, no todos son exactamente iguales. El valor promedio que nos quedó, si hacemos una estadística, voy a detener esto, si hacemos una estadística, el valor promedio de esas longitudes deberían ser los tramos exactamente iguales, pero como tenemos una tolerancia de dibujo de 1 milímetro, pues no quedan exactamente iguales. Aquí se ve la diferencia: 1800, 2591, 1800, 27, son un poco diferentes. Ese sería el valor medio. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para hacer un perfil pero solamente de los puntos donde están las fracciones? Hay una herramienta, si van al buscador, hay una herramienta que se llama, ya la hemos utilizado, Feature Vertices to Points. Entonces acá nosotros podemos extraer los puntos iniciales de este eje. Entonces vamos a tomar justo acá la capa que vamos a analizar, que es línea perfil. Vamos a guardarlos dentro de la base, dentro del proyecto. Se llama puntos perfil en este caso. Vamos a colocar solamente los nodos de inicio. ¿Para qué? Para que no nos queden repetidos. O sea, de cada pedacito de línea vamos a utilizar solamente el nodo de inicio. Vamos a dar en OK y aquí los vamos a obtener. Los puntos que obtuvimos son estos puntos. Nos faltaría incluir acá el punto final. ¿Cómo lo incluimos? Iniciamos la edición de la base. Voy a capas seleccionables para no dañar mi línea. Voy a desactivar la línea y dejo solamente prendido punto. Y aquí ya puedo crear una entidad de punto. Snapping de encajado tiene que estar activo en punto y en vértice. Y hacemos un clic acá en vértice. Cliqueamos, detengo el editor y voy a verificar la numeración de los puntos para el muestreo. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Abro la tabla de atributos, verifico el ordenamiento. Acá está de 1 a 21. 21 fue el último que agregué, el del final, de 1 a 21. Entonces acá puedo utilizar el Object ID y, porque están iguales a estos valores, voy a mirar el secuenciamiento. ¿Cómo lo miro? Lo miro por labels, activando el rótulo y verificando si el secuenciamiento sí me quedó en el sentido del dibujo. Como lo colocamos, acá podemos utilizar el Object ID. Voy a colocarlo tamaño 12 para que lo vean. Y voy a verificar la numeración. Voy a apagar el modelo de terreno para que lo podamos ver. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Está consecutivo, ordenado, en el sentido que lo dibujamos. Ya podemos entonces extraer el Z. El objetivo en el quiz es, en el último punto, acá en un campo de atributos de esta tabla de punto de perfil, obtener el valor CZ, CX y CY. Entonces el objetivo es saber cuánto es el valor de la elevación en cada uno de estos puntos para hacer una imagen a partir de la superficie TIN, pero como imagen que tiene resolución de metro. Eso lo hacemos con una herramienta que se llama estadística zonal como tabla. Pueden colocar zonal estadística. Eso lo van a encontrar, si no les aparece acá, lo van a encontrar acá en el árbol, en el Spatial Analysis Tools. Tenemos zonal y se llama Zonal Statistics as Table. Acá que van a seleccionar la capa de puntos
pueden utilizar el Object ID, acá sí lo podemos utilizar porque son números de 1 a 21, ya verificamos que están ordenados correctamente. Y el análisis lo vamos a hacer con la grilla TIN, no se puede hacer con el modelo triangulado, tiene que ser una grilla. Y esto lo voy a guardar ahora mismo dentro de mi base como punto perfil estadística. No necesita extensión porque está dentro de la base. Y solamente quiero el valor medio. El mínimo, el máximo y la media va a ser igual. ¿Por qué? Porque es un punto. Damos OK. Obtengo una tabla. Aquí está. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no me los calculó todos? Porque solamente tenía seleccionado yo un punto. Tengo que borrar la selección si lo quiero hacer para toda la capa. Vamos a volverlo a hacer. Estadística zonal. Nuevamente punto perfil. Acá Object ID. El raster es el TIN. Voy a guardarla como punto perfil estadística 1. Y acá nuevamente medio. Entonces recuerden, si tienen un elemento seleccionado, solamente se hace para ese elemento la estadística. Esta es la nueva estadística y aquí están los valores de las elevaciones. ¿Cómo los paso los valores para la capa de punto perfil? Hacen un join y pasan el valor de aquí para acá utilizando el Object ID y el Object ID 1 o el Object ID. Si se dan cuenta son iguales, de números de 1 a 21. ¿Por qué funciona? Porque están bien ordenados. Y lo último que tienen que representar es este perfil hecho a partir de puntos de muestreo. Para poder hacer esta gráfica entonces es obligatorio hacer la unión y pasar los datos a punto perfil, los datos de las elevaciones. Vamos a abrir la tabla de atributos. Acá tenemos el CZ, entonces lo que voy a hacer es un join con el Object ID utilizando la estadística 1, que es la que tiene todos los valores. Acá podemos utilizar el Object ID 1, que es el correspondiente. Damos OK, aquí ya tenemos los valores de la media, o sea, la cota que tiene el terreno debajo de cada uno de estos puntos. Y lo que voy a hacer es pasar la capa al CZ. Damos calculador de campo y paso el valor a CZ igual a media. Acá tengo un problema que me quedó como entero. Voy a agregar el campo nuevamente, es CZ, pero lo vamos a crear doble para que nos quede con los decimales. CZ doble. Acá me dice que ya existe, entonces acá lo creo como CZ1. Entonces acá voy a poner calculador de campo. Vamos a poner el valor de la media. Si no les funciona, entonces vamos a verificar nuevamente, agregar campo. CZ2, vamos a hacerlo manualmente, colocarle ese nombre al final, damos OK, aquí está saliendo el valor, es extraño, no debería salir automático, voy a volver a abrir, se nos perdió la unión, miren, no aparece ya la unión, entonces voy a quitar la unión, voy a removerla, este campo lo voy a quitar, este CZ también está mal, porque está entero, y voy a dejar solamente este, voy a volver a hacer la unión, utilizando el Object ID con los datos de la estadística, que ya vuelven a aparecer los valores, y voy a llevarme por acá para el calculador de campo el valor de la media. Vamos a verificar, ya quedaron los valores, removemos la unión y acá nos hace falta el campo de la abscisa. Vamos a agregar campo, abscisa, va a ser un campo también doble. ¿Y cómo se la vamos a poner? A partir del Object ID. Los tramos de la línea miden aproximadamente, acá podemos hacer una estadística, 18002647. Entonces lo que voy a hacer acá es, en abscisa, utilizar el calculador de campo, tomar el Object ID, le resto 1 y eso lo multiplico por el valor del abscisado. Tiene que arrancar en 0. Entonces acá 1 menos 1, 0. Por esto nos daría 0. En el siguiente ya tendríamos un valor. Aquí está el abscisado en función del Object ID. Abscisa y ordenada, que sería el Z. Acá nos quedó perfil, punto perfil CZ2. Vamos a tratar de cambiar la variable, a ver si nos deja crear un campo sin punto perfil, sin asociación. Y voy a pasar el CZ para allá. Calculador de campo y voy a llevarme el valor del CZ2. Voy a quitar este campo y voy a verificar si el perfil ahora sí me deja utilizar esta variable. Debe estar el editor apagado. Crear una gráfica. Acá sería punto perfil, vamos a utilizar el CZ3 y en X vamos a poner las abscisas. X abscisas, voy a quitar esta leyenda y aquí ya tenemos ese perfil a partir de puntos de muestreo. Entonces cada uno de estos cambios de dirección representa uno de los puntos que tenemos allá en nuestro modelo, en nuestro terreno. Acá lo van a poder observar. Este tramo corresponde a lo que está acá, entre 6 y 7. Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces en el quiz. Vamos a guardar y ya pueden empezar a hacer su quiz. En el taller 5 tienen
ya el quiz 5 de habilidad. Todo el procedimiento lo tienen que hacer en una base de datos nueva en blanco. Aquí están las instrucciones generales. Crean una base de datos geográfica que se llame quiz5.mdb. MDB significa que es una base de datos personal. Crean un análisis con tolerancias a 0.001 metros. Le aplican Magna Colombia Bogotá como sistema de proyección e importan la capa topografía SHP que está acá en el repositorio. Es esta nueva capa que se llama topografía.zip. Esa es la que van a utilizar para esta capa. Crean una capa de líneas 2D dentro del dataset análisis para que les quede con sistema de proyección. La llaman línea perfil y crean 6 campos: CX inicio, CY inicio, CX fin, CY fin, CX punto medio y CY punto medio. Y empiezan a desarrollar estos puntos. Es lo que les acabé de mostrar en el ejemplo. Esa es la forma entonces de procesar de forma muy rápida modelos de terreno y hacer líneas de muestreo y representarlos y convertirlos a grillas. Deben tener cuidado en el punto 3, en la capa de topografía, donde están los puntos. Deben crear un campo de texto que se llama estudiante y deben colocar en ese campo de texto únicamente en el topo ID acá indicado. Por ejemplo, los estudiantes que tengan su código de carnet terminado en 4, en el topo ID 138 van a colocar su código de alumno. Los que tienen el código terminado en 0 en su carnet, en el topo ID 134 colocan su código de alumno, únicamente en ese topo ID. Tiene que haber solamente un valor. Muchos puntos, pero solamente su carnet en el topo ID y el número de código. El topo ID lo encuentran allá directamente en la capa de puntos. Acá, topo ID. Entonces hay un 1274, entonces hay que colocar en un punto específico acá un campo y colocar su código de alumno. Los demás deben estar en blanco.